Servicio de Administración Tributaria. Tutorial: transmisión de información del documento de operación para despacho aduanero, DODA, por medio de servicio web. ¿Qué es DODA QR? DODA QR se refiere al esquema de despacho de mercancías sin que sea necesaria la presentación de las impresiones de pedimentos, avisos o copias simples, el cual podrá llevarse a cabo por medio del formato denominado Documento de Operación para Despacho Aduanero, DODA, el cual contiene un código de barras bidimensional QR, Quick Response Code, la firma electrónica del agente aduanal y el sello digital del SAT, mismo que es generado en la plataforma del Modelo de Administración Tributaria de Comercio Exterior. Como parte de este esquema, se contempla la eliminación de la impresión de la leyenda de certificación en cada uno de los pedimentos, y en su lugar se genera una certificación electrónica. Únicamente con este documento, el transportista se podrá presentar en la aduana para realizar el despacho de la mercancía. A partir de que el DODA es generado, mediante la lectura del código QR a través de la aplicación institucional SAT Móvil, instalada en cualquier dispositivo con acceso a Internet, se puede consultar la información general de la operación correspondiente y una vez que es presentado ante la aduana, se puede consultar la certificación electrónica. El DODA se genera con base en la información de los pedimentos que se encuentran validados y pagados y puede realizarse de dos maneras. 1. Por medio de la captura de información dentro del portal web de trámites y servicios al contribuyente. 2. Por medio de la transmisión de información a través de servicios web. En este tutorial se abordará el tema de transmisión de información de DODA por medio de servicios web. Las figuras aduanales, como son los representantes legales acreditados, los agentes o apoderados aduanales, que opten por transmitir información de DODA por medios de servicios web, obtendrán acceso conforme a lo establecido en el contrato o WSDL, definido para el intercambio de información con el SAT y a través de una dirección IP homologada. La documentación técnica relacionada con la implementación correspondiente al consumo del servicio web de DODA QR se encuentra disponible para su consulta en el portal web del SAT. Los interesados deberán implementar una aplicación cliente dentro de sus propios sistemas de captura para la invocación de los siguientes 6 métodos disponibles. 1. Alta DODA. 2. Modificar DODA. 3. Eliminar DODA. 4. Consulta estatus. 5. Consulta general DODA. Y 6. Consulta específica DODA. Cada uno de estos métodos, según corresponda, puede devolver como respuesta un número de transacción, un número de integración asociado a un DODA, resultado de consultas, o una lista de errores, en caso de que la información proporcionada sea errónea. Método Alta DODA. Por medio del método Alta DODA, MATSE recibe y valida los datos incluidos en el mensaje que es enviado por la aplicación cliente de los sistemas de captura de las figuras aduanales. Con la utilización de este método, se permite la generación de DODA. Los datos que se integran son los datos de las credenciales, el tipo de movimiento, los datos generales de la operación, los datos específicos de los pedimentos, al menos de un pedimento, así como los datos de sellado y las estampas de tiempo. Si los datos son correctos y además se verifica que al menos incluyó un registro de pedimento o aviso, el sistema envía como respuesta: su solicitud ha sido recibida satisfactoriamente, además del número de transacción y la fecha y hora. Con el número de transacción, posteriormente se podrá realizar la consulta del estatus de esa solicitud de generación de DODA. En caso de que alguno de los datos sea erróneo, el sistema devolverá como respuesta los errores de validación correspondientes. Método Modificar DODA. Por medio del método Modificar DODA, MATSE recibe y valida los datos incluidos en el mensaje que es enviado por la aplicación cliente de los sistemas de captura de las figuras aduanales. Con la utilización de este método, es posible actualizar la información de los DODA ya generados. A distintos niveles de detalle, los datos que se envían son los datos de las credenciales, el tipo de movimiento, los datos generales a modificar, los datos específicos de los pedimentos a modificar, los datos de los pedimentos a ser integrados o los datos de los pedimentos a eliminar,
así como los datos de sellado y las estampas de tiempo. Según el tipo de modificación que se desea realizar, son los datos que se envían. Si los datos son correctos, el sistema envía como respuesta: su solicitud ha sido recibida satisfactoriamente, además del número de transacción y la fecha y hora. Con el número de transacción, posteriormente se podrá realizar la consulta del estatus de esa solicitud de modificación de DODA. En caso de que alguno de los datos sea erróneo, el sistema devolverá como respuesta los errores de validación correspondientes. Método eliminar DODA. Por medio del método eliminar DODA, MATSE recibe y valida los datos incluidos en el mensaje que es enviado por la aplicación cliente de los sistemas de captura de las figuras aduanales. Con la utilización de este método, es posible realizar la eliminación del número de integración asociado a un DODA y, por ende, toda su información relacionada. Los datos que se envían son los datos de las credenciales, los datos de sellado, el tipo de movimiento y el número de integración que se desea eliminar. Si los datos son correctos, el sistema envía como respuesta el mensaje: su solicitud ha sido recibida satisfactoriamente, además del número de transacción y la fecha y hora. En caso de que alguno de los datos sea erróneo, el sistema devolverá como respuesta los errores de validación correspondientes. Método consulta estatus. Por medio del método consulta estatus, MATSE recibe y valida los datos incluidos en el mensaje que es enviado por la aplicación cliente de los sistemas de captura de las figuras aduanales. Con la utilización de este método, es posible realizar la consulta del estatus de una transacción correspondiente a la solicitud de generación o modificación de DODA. Los datos que se envían son los datos de las credenciales, el tipo de movimiento y el número de transacción. Si los datos son correctos, el sistema envía como respuesta RFC del solicitante, número de transacción, número de integración, estatus, resultado de validación, número de serie SAT, cadena original SAT, sellado SAT, fecha y hora y mensajes. En caso de que alguno de los datos sea erróneo, el sistema devolverá como respuesta los errores de validación correspondientes. Método consulta general DODA. Por medio del método consulta general DODA, MATSE recibe y valida los datos incluidos en el mensaje que es enviado por la aplicación cliente de los sistemas de captura de las figuras aduanales. Con la utilización de este método, es posible realizar la consulta general de diversos DODA generados en un periodo determinado. Los datos que se envían son los datos de las credenciales, el tipo de movimiento, el rango de fechas, fecha de inicio y fecha de fin del periodo, estatus, aduana y sección aduanera. Si los datos son correctos, el sistema envía como respuesta el siguiente bloque de información por cada DODA que coincida con los parámetros de la consulta efectuada: RFC del solicitante, número de transacción, resultado de validación, número de serie SAT, cadena original SAT, sellado SAT, fecha y hora y mensaje. En caso de que alguno de los datos sea erróneo, el sistema devolverá como respuesta los errores de validación correspondientes. Método consulta específica DODA. Por medio del método consulta específica DODA, MATSE recibe y valida los datos incluidos en el mensaje que es enviado por la aplicación cliente de los sistemas de captura de las figuras aduanales. Con la utilización de este método, es posible realizar la consulta de toda la información asociada a un DODA. Los datos que se envían son los datos de las credenciales, el tipo de movimiento y el número de integración. Si los datos son correctos, el sistema envía como respuesta la siguiente información: el estatus del DODA, los datos generales del DODA y los datos específicos de cada uno de los pedimentos que integran el DODA. En caso de que alguno de los datos sea erróneo, el sistema devolverá como respuesta los errores de validación correspondientes. Con el DODA impreso, como lo comentamos anteriormente, el transportista podrá presentarse en la aduana para realizar el despacho de las mercancías. Con el esquema de despacho de mercancías DODA QR, se simplifica el despacho de mercancías. Es más fácil y más rápido.